¿Ya? Bueno, arratsaldeon denoi. Gaur, ezohiko herri dirubideen Euskal Kontseilua egin dugu, eta guztiok dakizuen bezala, ezohiko kontseilu honen gai zerrendan garrantzi handiko gertaera bat ekarri digu. Ekarpenen metodologia berria onartzea. Nirekin daude Ramiro González, Arabako aldun nagusia, Unai Rementeria, Bizkaiko aldun nagusia, Markel Olano, Gipuzkoako aldun nagusia, eta Gorka Hurtaran, Eudeleko presidentia. Como les decía, el Consejo Vasco de Finanzas Públicas se ha reunido hoy en sesión extraordinaria para aprobar la metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las diputaciones forales a la financiación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca 2022-2026. La Ley de Aportaciones, como todos ustedes la conocen. Todos los niveles institucionales de Euskadi hemos priorizado poder tenerla aprobada antes de la elaboración de los presupuestos 2022, ya que dota de solidez y mayor certidumbre a las cuentas públicas en este momento crucial del escenario económico, enfocado a la recuperación económica y a la generación de empleo. El acuerdo alcanzado recoge las reivindicaciones que las distintas instituciones hemos venido reclamando durante la vigencia de la actual metodología y, sobre todo, pone en valor la incorporación de los preceptos que se derivan de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, la LILE, con un capítulo especialmente dedicado a la financiación municipal. Antes de profundizar en las claves del proyecto, sí quiero agradecer y poner en valor la importancia de este acuerdo. Estoy convencido de que tanto las diputaciones forales de los tres territorios históricos como Eudel y el Gobierno vasco hemos sido capaces de tener suficiente altura de miras como para hacer prevalecer el bienestar de la ciudadanía vasca frente a cualquier otra cuestión. Eskerrik asko danori zuen lanagaitik eta posible egin duzuelako lei hau aprobatzea, onartzea. Insisto, la nueva ley es el resultado de una intensa colaboración institucional. Gaur, ekarpenen lege berria onartu dugu, Euskadiko maila guztietako erakundeok lehenetsi dugu 2022ko aurrekontuak egin aurretik onartuta izatea. Izan ere, sendotasuna eta ziurtasuna ematen die kontu publikoi. Ekonomia suspertzera eta enplegua sortzera bideratuta dagoen agertoki ekonomikoaren eta erabakigarri honetan. Lortu den akordioak erakundeok egiten aritu garen aldarrikapenak jaso ditu eta batez ere Euskadiko toki erakundei buruzko legetik etorritako aginduak sartzearen garrantzia nabarmendu, atal bat bereziaz udalen finantzazioari eskainita. Akordio honen garrantzia azpimarratu nahi dut. Ziur nago, bai hiru lurralde historietako foru aldundiak, bai Eudel eta Eusko Jaurlaritza, gai izan garela Euskal herritarren ongizatea beste edozein gairen aurretik jartzeko, adinako asmoen bikaintasuna izateko. Ekarpenen lege berria erakundeon arteko elkarlan trinkoaren emaitza da, eta elkarlan zintzo eta leial horrek, elkarrekin egindako lan horrek gaur bere emaitza izan du. Agradezco profundamente la actitud de los diputados generales y de sus equipos y de los representantes de los municipios vascos, con el presidente de Eudel a la cabeza, y también el enorme trabajo realizado desde la Viceconsejería de Hacienda y particularmente de la Dirección de Recursos Institucionales. Eskerrik asko benetan denoi. Las principales claves del acuerdo son las siguientes. El coeficiente vertical se incrementa del 70,04 al 70,81%, fundamentalmente por la integración de los nuevos traspasos asumidos por el Gobierno vasco en los últimos años. Se han integrado en ese coeficiente vertical, en primer lugar, la financiación específica correspondiente a traspasos de funciones y servicios tales como la I+D+I, prisiones, AP1 o AP68, entre otras, y la nueva financiación que no estaba reflejada en el coeficiente anterior, que respondían a las financiaciones extraordinarias en materia de sanidad, educación y dependencia.
Por otro lado, el hasta ahora vigente Fondo de Servicios Sociales se amplía de los 20 hasta los 35 millones y, en consecuencia, la aportación del Gobierno vasco se incrementa de 10,5 a 24,5 millones de euros. Esta contribución, se incrementa en 10,5 millones de euros, hasta los 24,5 millones. Esta contribución se integra en el coeficiente vertical. Finalmente, también se integran en el vertical las políticas de fomento del euskera y la planificación de su normalización en ámbitos que corresponden a la esfera de la atribución local por 900.000 euros. Los coeficientes horizontales mantienen en sus mismos términos la metodología para el cálculo de los coeficientes horizontales de aportación. Por su parte, el Fondo General de Ajuste mantiene el objetivo de asegurar que el peso relativo de la recaudación de cada Diputación foral alcance el 99% de su coeficiente horizontal. El límite máximo del Fondo General de Ajuste aumenta hasta el 1,45% en dos tramos diferenciados de los recursos a distribuir entre las instituciones vascas, frente al 1% fijado en la Ley de Aportaciones vigente. El primer tramo mantendría las características del Fondo General de Ajuste vigente, el 1% de los recursos a distribuir, aportación por los respectivos coeficientes verticales y horizontales. El segundo tramo se correspondería con la integración en la ley de lo que hasta ahora era el Fondo Extraordinario, fondo creado en febrero del 2019 en el Consejo Vasco de Finanzas y que en su momento ya fue considerado un hito importante para el acuerdo sobre una futura ley de aportaciones, acuerdo que presentamos aquí hoy. En este tramo, el límite del fondo se establece en el 0,45% de los recursos disponibles y la aportación al mismo se produce al 50% entre el Gobierno vasco y las Diputaciones forales. De esta forma, el incremento en la cuantía máxima del Fondo General de Ajuste aumenta las garantías para los territorios históricos. En último lugar, el porcentaje mínimo de participación de las entidades locales en los tributos concertados se establece en el 39,23%. Así, las entidades locales de los tres territorios históricos consolidarán un porcentaje de participación en los tributos concertados superior al vigente en la Ley 2/2007. Tras la reunión de hoy, el proyecto de ley habrá de ser aprobado en el Consejo de Gobierno previsiblemente el próximo 27 de julio para luego remitirlo al Parlamento Vasco para su aprobación definitiva. El objetivo es que, cumplidos todos los trámites parlamentarios necesarios, la nueva Ley de Aportaciones esté vigente a 1 de octubre. Y con esto, por mí es suficiente y doy la palabra a los diputados generales y al presidente de Eudel. Si hay alguna cuestión, posteriormente ya responderé. Eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi, akordioa dugu. Eta akordio hau gainera une bereziki garrantzitsu batean lortzen da. Krisi handi baten ondoren ekonomia suspertzeko unea da. Akordio horrek indartu egiten du gure erakunde sistemaren sendotasuna eta agerian uzten du euskal erakundeek elkar ulertzeko duten gaitasuna. Araba pozik dago lortutako akordioarekin. 2019ko akordioa lege kategoriara igotzea mugarria da Arabarentzat. Lurralde historiko guztien finantza nahikotasuna bermatzen baita. Adostutako testuak hobetu egiten du egungo legean ezarritako toki erakundeen guztieneko finantzaketa. Gainera, gizarte zerbitzuen funtsa salbatzen du. Egungo legearen egiturari dagokionez, eredurari eutsiz, hobekuntzak sartzen ditu, erakunde guztiei ekonomiaren susperraldi honi bermekin aurre egiten lagunduko digutenak. Laburbilduz, egonkortasuna ematen duen akordioa, euskal erakundek hitz egiteko eta elkar ulertzeko duten gaitasuna agerian uzten duena eta finantza nahikotasuna ematen diguna, bereziki garrantzitsua den une honetan. Después de 10 años de interinidad,
en los que las instituciones vascas hemos funcionado con una ley prorrogada, hemos logrado un acuerdo, y un acuerdo que creo que tiene una trascendencia importante, porque además este acuerdo se consigue en un momento especialmente relevante, en un momento de recuperación económica después de una crisis económica muy fuerte como consecuencia de la pandemia. En un momento, además, en el que el conjunto de las administraciones públicas vascas hemos apostado por mantener unos presupuestos públicos expansivos para conseguir relanzar la economía y generar empleo. Y en estos momentos, la estabilidad, la colaboración, el trabajo conjunto son especialmente importantes, y este acuerdo constituye un elemento de estabilidad institucional clave para el futuro de Euskadi y para el futuro de cada uno de nuestros territorios. Para conseguir este acuerdo ha sido, como ocurre siempre, fundamental la voluntad de lograrlo. El trabajo conjunto, lo que en Álava llamamos hacer vereda, trabajar por el bien común. Creo que ese ha sido el elemento fundamental para conseguir este acuerdo después de esos 10 años de prórroga de la ley de aportaciones vigente todavía hoy. Álava está satisfecha con este acuerdo. Álava está satisfecha con el texto de lo que va a ser en breve la nueva ley de aportaciones. Como saben y como ha señalado el consejero, en febrero del año 2019 llegamos a un acuerdo para el establecimiento de un fondo extraordinario que mejoraba el Fondo General de Ajuste. Elevar ese acuerdo conseguido en el Consejo Vasco de Finanzas de febrero del año pasado a la categoría de ley constituye, desde luego para Álava lo es, un hito muy importante. Así lo trasladé hace unos meses a los representantes de la totalidad de grupos políticos de las Juntas Generales de Álava. Trasladé que sería muy importante para nuestro territorio conseguir elevar a la categoría de ley aquel acuerdo conseguido en febrero del año 2019. Porque la gran virtualidad de este acuerdo es haber conseguido integrar las posiciones de la totalidad de las instituciones. Este acuerdo se ha conseguido integrando, sumando, aportando. La importancia de afianzar la vigencia de este mecanismo es mucha para Álava. Y todas las instituciones hemos estado de acuerdo en esa incorporación al texto de la ley. El texto, además, como ha señalado el consejero, mejora también el mínimo de financiación de las entidades locales establecido en la ley actual. Amplía el Fondo de Servicios Sociales. Por lo tanto, un conjunto de propuestas, de reivindicaciones, de aportaciones de la totalidad de las instituciones. Y así se ha ido construyendo el acuerdo, con aportaciones de todos y de todas. Sobre la estructura de la ley actual, manteniendo el modelo, se establecen mejoras que nos van a ayudar a afrontar al conjunto de instituciones este momento de recuperación económica con mayores garantías. En resumen, un acuerdo que da estabilidad, un acuerdo que pone de manifiesto la capacidad de diálogo y de entendimiento del conjunto de instituciones vascas y un acuerdo que nos dota de suficiencia financiera en un momento en el que esto es especialmente importante. Eskerrik asko y Unai. Bueno, arratsalde on guztioi ere, lehendabizi bai sailburuak eta bai Ramiro Kaldunak esandakoa seguruenik errepikatzera noa zerbait, baina bai esan behar dutzuet gaurko batzar honek titulo bat eukitekotan titulo hori dudari barik akordioa izango litzatekeela. Ezta Euskadiko instituzioen arteko akordioa, alde batetik gobernua, bai aldundiak eta bai udalak, gobernua Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa. Eta esan bezala, Bizkaia ere oso pozik agertzen da daukagun akordio honekin. Asko gainera, asko, esango neukenik. Niri askotan gertatzen jatena da, sarritan etorten jakula kanpotik administrazioek eta galdezka etorten jaku saber zelako sistema daukagun Euskadin. Eta estruktura aipatzekotan edo azaltzerakoan, batipat lege oneri buruzko azalpena mon behar izaten dut. Eta asko baloratzen dabe, asko. Beraz, kanpotik esaten dozkue balioagarria dela, eta konturatu behar gara, miresmena ere askotan eukiten dabela zel nolako estruktura daukagun barrenek aldean. Batipat hau da, ekarpen lege hau da,
antolakuntza eta gure antolakuntza zelan sortarazten dugun edo zelan antolatuta daukogun barneko struktura hau, ezta. Dakizuenez, aldundiak dirua batzen dabe, kupoa ordaintzen dugu, eta kupoa ordainduz gero, gobernuari emoten dutzagu euren kompetentziak barne edo aurre egiteko, eta baita ere, barnekaldean, lurraldeetan, udalei ere dirua emoten dutzagu. Zen neurritan egiten da hori? Lege batek esartzen dago. Eta lege hori dudari hau da, ekarpenen lege hau. Gaur, pausu importante bat emon dugu, hemen daukogun akordio honetan, eta ondoren, gobernu kontseiluak onartu beharko dau, eta gero parlamentura joan beharko da, eta parlamentuak esan beharko dau, onartzen du edo ezeztatzen du. Hain errez. La ley de aportaciones es, sin duda, por tanto, junto con el estatuto, junto con el concierto, la ley de LTH, la ley de territorios históricos y también la LILE, la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, una de las principales leyes que determinan, sin duda, esa estructura y esa forma de funcionamiento de las instituciones, de nuestras instituciones. Lo extraordinario del acuerdo requería también un Consejo Vasco de Finanzas extraordinario, y el acuerdo siempre es bueno. Y es bueno porque todos los niveles institucionales tienen un marco de referencia, al menos para los siguientes 5 años. Es bueno porque solventa y pone fin a reticencias que pudiera haber habido. Y es bueno porque demuestra una vez más la capacidad que tenemos de poner en común elementos que son sustanciales, son importantes para nuestro país. Tenemos capacidad, por tanto, de hablar, de negociar, y tenemos y hemos mostrado esa capacidad de acordar, más si cabe en un momento como el de hoy, en un momento de crisis económica, crisis sanitaria, pero en un momento también de oportunidad. Es el momento. En el acuerdo todos cedemos, todas y todos cedemos, y todos y todas también obtenemos, lógicamente, réditos. Yo quiero poner en valor también la ley de aportaciones que nos ha traído al día de hoy, la que es vigente en estos momentos. La quiero poner en valor porque es una ley que ha sabido adecuarse a cada momento y ha posibilitado salir al menos de 2 crisis económicas que han sido muy importantes. Es una buena ley, ha sido una buena ley. Y sobre esa buena ley se han modificado aquellos aspectos que debían actualizarse y teníamos que acordar. Aspectos como las nuevas competencias que se han asumido y los acuerdos alcanzados en el año 2017 en cuanto a la relación al cupo, los nuevos impuestos que desde entonces han sido aprobados durante este periodo, y también para incorporar las normas referidas a la LILE, ¿no? La Ley de Instituciones Locales de Euskadi. A esto tiene que unirse la metodología del cálculo de los coeficientes, como sabéis, que esto no se modifica, en base al peso de cada territorio, el PIB, en relación al esfuerzo fiscal. Se mantienen, por tanto, esas baremos, como no podía ser de otra manera. Todos hemos cedido y todos hemos acordado. Vizcaya y el Gobierno ya dimos un paso muy importante cuando en febrero del 2019 se aprobó crear ese fondo extraordinario del 0,45. Este acuerdo, que fue unánime entonces, lo sigue siendo ahora, lo incorporamos, como se ha dicho en la ley, y por tanto, si nos parecía bien entonces, nos sigue pareciendo bueno ahora. Por otra parte, también el Gobierno ve incrementado el coeficiente vertical por unirse la aportación general, lo que antes eran las aportaciones específicas, como bien lo ha explicado el Sailburu, pero también ha aceptado incrementar el Fondo de Servicios Sociales hasta llegar a 35 millones de euros. La mitad de ese importe viene a Vizcaya, al territorio de Vizcaya, lo que quiero agradecer también de manera significativa. Álava y Guipúzcoa aceptan que la metodología del cálculo de los coeficientes horizontales es correcta y, por tanto, no varía en la ley. Y, además, impuestos nuevos generados en este periodo que se ajustaban entre territorios, pero en impuestos directos ya dejan de hacerlo. Se trata de, como digo, el impuesto directo de la producción de energía eléctrica. La gran mayoría de este impuesto se recauda en Vizcaya. Y, por último, los ayuntamientos también han visto cómo se incorporaban esa financiación mínima necesaria que marcaba la LILE, se incorpora también en esta ley. Insisto, todas, todos cedemos, pero todas y todos ganamos con esta importante ley. Así se consiguen los acuerdos, Estamos, por tanto, preparados ya para afrontar la recuperación, con fuerza, con proyectos, con un país ordenado institucionalmente y también presupuestariamente. Y este acuerdo, sin duda, ayuda de manera significativa a afrontarlo. Toca relanzar el país, en eso estamos desde ya.
Y quiero agradecer desde aquí expresamente toda la labor que ha hecho el sailburu Azpiazu con todo su equipo, pero también quiero agradecer a los diputados generales de Araba, de Guipúzcoa y, cómo no me olvido también del presidente de Eudel y todos los equipos. Eskerrik asko, benetan gaurko eguna akordioaren eguna baita. Mila esker. Arratsalde on guztioi. Nire interbentzioa bide beretik joango da, aurrekoek markatu duten bidearen ildo beretik. Esan, guretzako, Gipuzkoako Foru Aldundien ikuspegitik egun pozgarria dela gaurkoa, eta nik bi hitz erabiltzekotan gaurko akordioa deskribitzeko erabiliko nituzke alde batetik sendotasuna, eta beste batetik baita ere egonkortasuna. Nik uste dut sendotasuna frogatzen dela benetan koiuntura zail batean, desadostasuna daudenean, akordiotara iristeko. Batzuetan, gaur egun politikan eta baita ere irakurketa mediatikoan, sendotasuna erakusten da enfrentamentua dagoenean eta haustura dagoenean. Da nik buelta emateko etorri. Nik uste dut sendo gaudela erakusten dugula benetan akordiotara iristeko ahalmena daukagunean. Eta hori gertatu da. Baldintza genuzkan horretarako, gehiengoa genuzkan 4 legebiltzarretan, 3 batzar nagusi eta legebiltzarrean, eta baliatu dugu gehiengo bat hori martxan jartzeko. Arazorik gabe izan da? Ez, arazo askorekin izan da. Bazuden arazo teknikoak eta bazuden arazo politikoak. Eta aurrekoek esan duten bezala, kideek esan duten bezala, egonda malgutasuna eta egonda baita ere lana eta hilabeteko lana hori aurrera ateratzeko. Ardura genukan eta iritsi gera azkenean markatzen genuen helburura. Eta hor, aipatu da lehenago baita ere, Jaurlaritzak bere ekarpena egin du baita ere, bere lidergoa eraman du azkenean proposamenak eginaz, eta nik uste dut Foru Aldundiak baita ere eduki dugula, udalen ikuspegitik baita ere gure arteko tensioak eta gainditzeko ahalmena eta malgutasuna horreta akordiotara iristeko. Beraz, sendotasuna niretzako kontzeptu bezala funtsezkoa da arlo horretan. Eta bigarrengoa izango litzateke egonkortasuna. Egonkortasuna koiuntura honetan. Ikusten dugu sistema politikoak krisian sartzen direnean, nola eragiten dioten gizarteei. Eta kasu honetan pandemia baten erdian, egotea erakunde partetik liskarra eta enfrentamentua horrek ez dio ekarpenik egiten eta kaltea handitzen dio gizarteari. Eta kasu honetan guk eduki dugu ahalmena akordiotara iristeko eta egonkortasuna eskaintzeko gure gizarteari. Lehenago esaten zen bezala, hurrengo hilabeteak izango dira berriro gure ekonomia indartzeko hilabeteak, gure gizartea baita ere indartzeko hilabeteak, eta kasu honetan erakunde sistema instituzionalak erakutsi du ahalmena adostasunera iristeko. Eta esan, nik personalki egiten dudan irakurketa bada, ni neu tokatu zaian sartza diputatu nagusi bezala 2007an. Ordurako ekarpen lege berria zegoen onartuta. Beraz, nik ja jaso nuen, eredatu nuen, ja onartuta zegoelarik, ez? Eta garai hartan, ja indarrean, ja bere bigentzia bukatu, eta prorrogan sartu zenetik, gaur daño lege berdina eduki dugu, ez? Eta nik ibilbide diferenteak eduki dut. Oposizioa pasan izan, gero gobernura iritsi, eta personalki niretzako izan da, barruan geneukan, eta nik neukan arantza bat. Beraz, gaurkoan, ateratzen dugu, Gipuzkoarrok eta Euskaldunok arantza bat, eta nik personalki ere bai. Iruditzen zaidalako, ekarpen legearen auzi horrek sortzen zuela tensio bat lurralden artean, gure herriak meretzi ez zuena eta behar ez zuena. Eta horregatik nago bereziki pozik. Bien, hablaba de 2 conceptos que para mí son fundamentales. El primero, el de la fortaleza. Hemos demostrado fortaleza política y fortaleza institucional. En los tiempos, además, que corren, este país necesita estabilidad y necesita fortaleza. Y la fortaleza la hemos demostrado precisamente mediante el acuerdo. Muchas veces, desde la perspectiva política, en el rifirrafe político y también en la lectura mediática que se hace del mismo, se considera fortaleza el zapatazo en la mesa, la ruptura y el enfrentamiento. Yo creo que yo tengo una visión radicalmente contrapuesta de la política. Yo creo que la fortaleza en la política se llega y se demuestra mediante los acuerdos, mediante la flexibilidad, mediante la comprensión de la visión del otro y la capacidad de llegar efectivamente a una situación ya de acuerdo, que es lo que hemos demostrado. Lo hemos hecho, además, con una mayoría en los 4 parlamentos, en las 3 Juntas Generales y en el Parlamento Vasco. Hemos
activado esas mayorías políticas precisamente para dotar a nuestro país de fortaleza y de estabilidad en esta coyuntura tan complicada. Decir simplemente, lo he dicho en euskera, que personalmente a mí me ha tocado tener lo decía Arantza, no sé cómo es, una espina clavada desde 2007, ¿no? Que es el año en que entré yo por primera vez de diputado general, con una ley aprobada recientemente, y en su prórroga he tenido una espina clavada porque no hemos llegado a un acuerdo hasta este momento, hasta una renovación de la ley. Efectivamente, ya con acuerdos previos, como a principios del año 19, que supusieron un avance muy importante, pero lo cierto es que esa espina nos la sacamos institucionalmente y me la saco yo personalmente, y yo tengo que decir que es un día especialmente positivo y satisfactorio para mí personalmente. Beste día hori da. Bai, arratsaldeon, nire aldetik eta Euskadiko Udalerrien aldetik lehenengo eta behin zoriondu eta eskertu nahi diet gainontzeko erakundei egindako ahalegina eta baita ere jarrera holako akordio bat lortzeko, eta benetan eskertzekoa da bai Jaurlaritzarena eta baita ere Foru Aldundien jarrera udalerrien ikuspuntua ere sartzeko lege berri honetan. Udalerri bezala oso pozik agertzen gara gaurko akordio honekin eta bi hiru arrazoiengatik. Batetik, udal legearen ondoren, gaurko akordio hau, Euskal Udalgintzaren mugarririk garrantzitsuena delako. Batetik, lege berri honek, gainerako erakunde mahai berean jartzen gaituelako. Bestetik ere lege berri honek aitortzen duelako udalerrien funtsezko zeregina gure gizartea garatzeko eta baita ere erakundeen egonkortasuna bermatzeko. Eta azkenik, ikuspuntu ekonomiko batetik, hemen aipatu den bezala, lege berri honek hainbat hobekuntza dakartzalako udalerrientzat, besteak beste gizarte zerbitzuen funtsan. Beraz, guretzat, udalerri guztien izenean oso egun garrantzitsua da. Benetan nik esango nuke udalaren legearen ondoren mugarririk garrantzitsuena dela hau, eta beraz honekin, akordio honekin, nik esango nuke azpimarratzen dugula erakunde maila guztiek gure lehentasuna Euskadi dela eta euskotarren ongizatea. Eta hori da, hain zuzen ere, garrantzitsuena. Akordio honi esker, Euskadi hobeto egongo da eta euskotarrak ere hobetu egongo gara. Por lo tanto, yo como representante de los ayuntamientos vascos querría destacar fundamentalmente tres ideas. En primer lugar, agradecer y felicitar tanto al nivel autonómico del Gobierno vasco como de los territorios históricos su esfuerzo y su actitud porque podamos contemplar también en esta ley la visión municipal y, por lo tanto, en este sentido, porque hayamos podido llegar a un acuerdo que es muy bueno para el país. En segundo lugar, diría que después de la ley municipal, de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, el acuerdo de hoy es el hito más importante para el municipalismo vasco. Y lo es fundamentalmente porque esta nueva ley pone en pie de igualdad a los municipios vascos con el resto de instituciones de Euskadi, porque también reconoce el papel fundamental que hacen los municipios vascos para desarrollar nuestra sociedad y para dar estabilidad a las instituciones vascas. Y por último, desde un punto de vista económico, porque también esta propia ley recoge ciertas mejoras para los municipios vascos, tal y como se ha mencionado aquí, entre otras con la mejora del Fondo de Servicios Sociales. Por lo tanto, creo que es un día muy importante para el municipalismo vasco. Creo que hoy también esta ley vuelve a consolidar la triple dimensión de la arquitectura institucional vasca, conformada por el país, el Gobierno, por los territorios históricos, las diputaciones, y por los pueblos y ciudades, los municipios. Y que gracias a este acuerdo, estos tres niveles institucionales, hoy estamos más juntos, hoy estamos mejor coordinados y hoy volvemos a demostrar que nuestra prioridad es Euskadi y la ciudadanía vasca. Así que, besterik gabe, bukatzen dut. Si hay alguna cuestión, ahora es el momento. A quien queráis. Un
un par de preguntas me gustaría hacer respecto a los ayuntamientos. Si nos pueden concretar cuál es la mejora concreta que van a tener en cuanto al porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje que ahora mismo se llevan de los recursos financieros y con la nueva fórmula a qué porcentaje van a llegar? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si el Gobierno vasco aumenta su coeficiente, los ayuntamientos también van a tener más recursos, cabe deducir que las diputaciones, los gobiernos forales van a tener menos dinero. No sé si eso también lo tienen medido de alguna manera. Bueno, respondo a esta cuestión, ya que estoy aquí de pie. Vamos a ver, yo creo que entenderlo seguramente no es fácil, porque hay un montón de factores que influyen en ese porcentaje, que va del 70,04 al 70,81. Como os hemos comentado, hay una serie de factores que son aportaciones específicas, básicamente nuevas competencias y nueva financiación, que eran conceptos que antes el Gobierno los cobraba de una manera, digamos, separada. Una vez cobrada la aportación general, cobraba los importes que correspondían por estas cuestiones, y lo que se ha hecho ahora ha sido integrar, y eso evidentemente sube el coeficiente, pero en definitiva lo deja desde el punto de vista financiero neutral. Lo que recibimos por aportación general no lo recibimos evidentemente por aportaciones específicas. Y si me permite, en todo caso, baja un poco el coeficiente que sería el equivalente al actual, al de la actual ley, en una serie de décimas, en 7 décimas, precisamente por la integración que hace el Gobierno de la parte que le corresponde del incremento de los servicios sociales, que también lo incorpora al vertical, ¿no? Entonces, bueno, son factores que yo creo que en la nota de prensa que les han dado estará más o menos explicado, y pues, si quiere de todas formas alguna explicación adicional, porque efectivamente puede haber bastantes cuestiones que sean aclarables, pues yo no tengo ningún inconveniente de hacérselo con un papel, y ver un poco lo que se ha incorporado, lo que no se ha incorporado y a qué responden esos números. Sí, yo destacaría algunas de carácter político y otras de carácter económico. Primero, hay un apartado específico en la propia ley de aportaciones que hace referencia a la participación de los municipios en los tributos concertados. Esto es algo novedoso, esto es algo que no existía hasta el momento, ¿no? Por eso creo que esta ley también consolida esa visión tridimensional de la arquitectura institucional vasca, ¿no? Formada por el Gobierno, formada por los territorios, por las diputaciones forales y formada por los ayuntamientos, ¿no? Con respecto a lo mejor a la anterior ley, lo que planteaba era una recomendación sobre el porcentaje mínimo de participación de los municipios en los tributos concertados. Esa con la anterior metodología era del 54,7. Era una recomendación mínima. Hoy esa recomendación pasa a ser de obligado cumplimiento y sube del 54,7 al 57%. Con la metodología actual, eso significa que pasamos de tener una participación del 37,6 a una participación del 39,23 mínima. Es decir, el mínimo de participación se consolida como de obligado cumplimiento y además se incrementa con respecto a la recomendación que venía recogida en la anterior ley. Y luego creo que respecto a las otras mejoras está, por ejemplo, lo que es la transferencia, digamos, a los ayuntamientos de lo que es la competencia de los planes de normalización del euskera, ¿no? Y ahí esa está configurada en 900.000 euros. Y luego también creo que es muy importante el esfuerzo que se hace también por parte del Gobierno vasco para dotar de mayor cantidad al Fondo de Servicios Sociales, que pasa de 20 a 35 millones. Y eso hace que los municipios de los territorios históricos también vean incrementada su financiación para el desarrollo de una competencia tan importante como es el decreto de cartera de los servicios sociales y los recursos a las personas más necesitadas. Esto básicamente es lo que podríamos destacar. Bai, Markel mesedez, galdera bat daukagu, Diario Baskotik, bai? Bueno, bi dira. A ver, irakurriko dut. Diario Vasco nos pregunta, en este caso Markel, ¿este nuevo sistema elimina la penalización que ha venido sufriendo Guipúzcoa en los últimos años? Y la segunda pregunta, ¿el pacto unifica y consolida los fondos de ajuste y extraordinario? ¿Será eso suficiente para compensar en cualquier caso a los territorios que no lleguen al 99% de la recaudación objetivo? Bueno, en la formulación de las preguntas hay cuestiones con las que yo no estoy de acuerdo, con lo cual no las voy a aceptar. En primer lugar, cuando se habla de la penalización, yo nunca he hablado de eso. He hablado de que se han producido desajustes a partir de 2007 y lo único que decimos nosotros es que el mecanismo para paliar esos desajustes es precisamente el segundo tramo del Fondo General de Ajuste. Hemos incrementado
el mecanismo de seguridad para superar esos desajustes, con lo cual la lectura desde el punto de vista del territorio de Guipúzcoa no puede ser más positiva, porque efectivamente estos últimos años se ha sufrido ese desajuste. Y además esa lectura la tengo que hacer desde el punto de vista político, ¿no? Las personas del ámbito político y también del ámbito técnico de la Diputación hacemos una lectura común pues positiva y consideramos que este acuerdo es muy digno para los intereses del territorio. Y la segunda pregunta hablaba también de que este pacto unifica, ¿no? Es que no unifica solamente esos dos fondos, ¿no? Lo que hace es elevarlos a ley. Yo creo que esa cuestión es crucial, porque de ser un mecanismo provisional renovado anualmente, se otorga una gran estabilidad a ese mecanismo de seguridad, de ajuste, como decía, y eso hace que realmente, bueno, la coyuntura económica, que es la que marca realmente la recaudación de cada territorio, pues según va variando, ese mecanismo establece una seguridad mayor. Que si tenemos la seguridad, se hace la pregunta, si se lleva la seguridad de que llegaremos incluso con ese mecanismo al 99, eso no lo sabemos ninguno de los territorios históricos, no lo sabemos. Dependiendo de la coyuntura, pues ya se verá. Pero lo que sí sabemos es que sea la coyuntura que toque, en ese momento tendremos, a partir de ahora, un mecanismo de seguridad mucho mejor. Eskerrik asko, bai. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta por ahí? Bai, nik Markel aipatu duzun gai horri erreparatuko dut berriz ere. Unaik aipatu du, ezta, denok galdu dugu eta denok irabazi dugu zerbait. Baina uste duzu guztiok galdu eta irabazi duzuela maila berean akordio hori lortzeko, alegia akordio honek Gipuzkoaren nahiak asetzen ditu? Nik esan du lehenago, niretzako egia da, 2007ko nuntza, 2007ko legeak ezarri zuen estenategi bat, eta ezarri zuen baita ere segurtasun mekanismo bat. Azkeneko urtetan egia da mekanismo hori, egokitzapen funts orokor horrek erakutsi zuela gabezi bat. Eta gabezi hori nozitu genuen neurri handi batean gehien bat Arabarrak eta Gipuzkoarrak. Orduan, zer gertatzen da? Mekanismo hori, ajusterako, egokitzapenerako mekanismo hori igotzen denean, azken urteetan kaltetuenak irabaziko dutela. Simplemente, segurtasun neurri handiago badalako. Baina ez dakigu hemendik aurrera zer gertatu daiteken, koiuntura ekonomikoak hori izango digulako. Orduan, nik uste dut guztientzako dela neurri on bat, eta mekanismo, tresna egoki bat, izan ere, beste edozein lurralde, Bizkaia, Araba o Gipuzkoak, koiuntura ekonomiko txar baten ondorioz, bere dirubilketa oso jetxiera handi batekin nozituko balu, orduan horretarako segurtasun neurri egokiago eta hobea batekin luke. Beraz, nik uste dut irabazle denak. Eta guretzako lurralde historiko ikuspegitik Gipuzkoarentzako bereziki berri ona da, azken urteetan evoluzioa guretzako kaltegarri izan delako. Pues en esta misma línea que estáis hablando ahora, me gustaría preguntarle a Ramiro si él también comparte que con este reajuste del fondo de ajuste, Álava, si lo considera un logro también para Álava, aunque no se cambien los coeficientes, que con ese reajuste ya le vale. Bueno, como he dicho en mi primera intervención, yo creo que fue en el mes de abril, cuando en una comparecencia en la Comisión de Hacienda de las Juntas Generales trasladé al conjunto de formaciones políticas de la Cámara que para nosotros era fundamental el consolidar este fondo extraordinario y que este fondo extraordinario tuviera categoría de ley. En esa misma comisión también debatimos sobre los coeficientes horizontales. Y el debate fue muy enriquecedor, porque realmente llegamos a la conclusión de que no tenía tanta importancia el tema del coeficiente horizontal, sino que lo más importante en ese momento, fijado el coeficiente horizontal, era fijar un mecanismo de garantía. Un mecanismo de garantía que estuviera consolidado. Este acuerdo consolida ese mecanismo de garantía. Y por lo tanto Álava está satisfecha. Como he dicho antes, realmente, desde mi perspectiva al menos, y viendo el transcurso de las negociaciones, sobre todo durante los últimos días, esto ha sido más un conjunto de aportaciones que otra cosa, ¿no? Cada territorio, cada institución ha ido poniendo encima de la mesa aquellas cuestiones
que creía que sobre la base de la estructura actual de la ley, del modelo actual, podían mejorar y garantizar más la situación financiera de los territorios y de las instituciones. Y hemos ido sumando. Por parte de Álava, esa incorporación a la ley del Fondo Extraordinario, esa mejora también del Fondo de Políticas Sociales, esa mejora también del mínimo garantizado de financiación municipal, creemos que suponen unas mejoras considerables para la ley. Y desde luego nuestra lectura es que nos da una estabilidad financiera y también una estabilidad política muy importante para afrontar este momento de recuperación. Decía también antes que todas las instituciones estamos haciendo un esfuerzo, yo creo que muy notable, por dotarnos de unos presupuestos que nos sirvan para aprovechar esta oportunidad, para salir reforzados de esta crisis, para recuperar y ganar empleo. Bueno, este mecanismo de financiación creo que nos ayuda de manera notable a conseguirlo. Y lanzamos un mensaje también. Creo que lanzamos un mensaje al conjunto de la sociedad. Es tiempo de unir, es tiempo de acordar, es tiempo de trabajar juntos. En este acuerdo creo que ha tenido mucha importancia el esfuerzo personal de todas las personas que han trabajado durante tanto tiempo, y especialmente en las últimas semanas y en los últimos días, para lograrlo. Y es muestra también de que las instituciones estamos para solucionar los problemas. Y hemos solucionado un problema que era la prórroga ya excesiva de esta ley. Por lo tanto, en Álava estamos satisfechos. Hola, buenas tardes. Hablaban de que el acuerdo de la ley de aportaciones da una gran estabilidad para preparar las cuentas del próximo año 2022. Quería preguntar por la previsión de endeudamiento al que se va a poder llegar y que es otra de las herramientas claves para ese presupuesto. Si hay algún avance o hay alguna fecha para la comisión mixta para poder empezar a hacer los presupuestos con las directrices económicas. De momento no tenemos un acuerdo del escenario de déficit público y de endeudamiento. Tenemos tiempo para ello. Tendremos que acordar con la Administración del Estado esa nueva senda o esa revisión. Teníamos un acuerdo en principio para el año 20 y para el año 21. Para el año 22 no tenemos la cifra de déficit. Bueno, pero suponemos que irá en coherencia con, primero, con que Europa ha suspendido las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, con lo cual esos déficits y endeudamientos no son de obligado, entre comillas, cumplimiento, sino que son unas tasas de referencia orientativas. Veremos el 2023 y en el futuro qué es lo que pasará, pero para este año no. Y yo creo que en este sentido, aparte de acordar esa senda de referencia, que en el sentido menos estricta, pues nos debe permitir elaborar unos presupuestos, yo diría, como dije también el año pasado, unos presupuestos valientes. El Gobierno, de luego, los quiere hacer inversores y queremos utilizar el presupuesto también para darle un empujón a la situación de crisis económica y situar un poco en la economía en un nivel superior, digamos, que nos permita avanzar, bueno, pues de una manera mejor para el conjunto de la ciudadanía, para conseguir empleo y para, bueno, pues tener unas tasas de crecimiento más inclusivas, etcétera. Creemos que es el momento de hacer ese esfuerzo desde la inversión, aprovechando este momento, digamos, político y económico, porque Europa, por una parte, está con recursos adicionales a través de bueno, pues, European Funds, o los Euskadi Next, que es lo que vamos a intentar concretar en el conjunto de instituciones. Y bueno, pues yo creo que con eso no tiene sentido, a la vez que está abriendo la mano desde la vertiente del gasto, que haya una mano que esté cerrando a la vez, ¿no?, desde la vertiente de la limitación del tema del endeudamiento y del déficit. Pero es algo, en todo caso, que esperamos pactar con el Ministerio de Hacienda y esperemos que no haya problemas para esta cuestión. ¿Alguna pregunta más? Galdera bat, a ver, bai, Txiar? Bai, azkena, Bai, erabat gaiz aldatuz, alba da behintzat. Les quería preguntar a los diputados generales y, en su caso, al presidente de Eudel, alcalde de Gasteiz, sobre el tema del decreto que limita las concentraciones de personas por las noches. Hay inquietud en algunas localidades pequeñas, no se ve cómo se puede articular eso desde las diputaciones. ¿Qué planteamiento, cómo pueden colaborar?
izena zelan duzu parkatu? Izena? Itziar, karo, galdera zuzena egiten dozu, gardera ze euskeraz nahi dozu? Biletara. Claro, galdera zuzen egiten dozu, baina egia da eremu municipal honetan, gorkak zeresan asko eukiko leukela zentzu horretan, ezta? Zeren eremu municipal horretan, polizi municipalak eta eremu eta kompetentzia horre dauzkie. Claro, aldundi ikuspuntutik gure kompetentziak hor urriak dira, esereza esango neukenik. Zertan lagundu geinke, guk euki geinke erabilera publikoko zerbait, baina akaso oso urria izango litzateke. Beraz, udal txikiek zerbait edo laguntzaren bat beharko baleukie, horretarako badauzkagu guk urtean zehar horretara motako laguntzak, baina laguntza finantzieroak, diru laguntzak edo danelakoa, baina horretara ekimen zuzeneko gauzarik aldundiek ez daukate herri txikietan edo herri guztietan horretara esateko, ezta? Ez dakit horrekin nahikoa izango dozu. Decía que desde el punto de vista de los municipios y cuanto a la actuación de las diputaciones forales en el ámbito de control del espacio público, pues poco tenemos en cuanto a intervención directa, porque lógicamente corresponde a los ámbitos competenciales de los municipios. Y ahí marca también la Ley de Instituciones Locales de Euskadi cuáles son los ámbitos competenciales muy bien definidos. Las diputaciones no tenemos. Podríamos tener algún espacio público de utilización pública como espacio propio de las diputaciones, pero será muy escaso, muy escaso. Sí tenemos, en cambio, como cualquier otro servicio público que prestan los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, en cuanto a ayuda, los mecanismos de ayuda que hacemos como diputación, ya sea por decretos de ayuda o subvenciones correspondientes y demás. Pero como intervención directa, pues creo que por competencia no tenemos en ese sentido, no corresponde. Poco más se puede decir. Efectivamente, no tenemos competencia en esas materias. No sé, quizá, por ejemplo, en Álava, que tenemos un montón de pueblos pequeños, se ha llegado hasta la Diputación alavesa el malestar, la preocupación de esos municipios y me imagino que alguna petición también habrá llegado. No, lo que ha llegado es la intención de los alcaldes y alcaldesas de afrontar lo mejor posible esta situación, ¿no? Yo creo que no es tanto problema de los pueblos pequeños, donde realmente las posibilidades de que ocurran estas agrupaciones de personas a partir de esas horas de la noche no son muchas, porque son muy pocos los vecinos y vecinas, y menos los vecinos y vecinas jóvenes los que habitan en esos municipios, en esos pequeños núcleos de población. Yo creo que el problema, por lo menos en Araba, se centra más en las localidades más grandes que disponen de su propia policía municipal, ¿no? Y respecto a la forma de ordenar y de afrontar esta cuestión, que no es sencilla, pues poco más se puede decir desde la Diputación Foral de Álava. Yo sí que quiero insistir, y venimos insistiendo hace mucho tiempo, que además de una labor de vigilancia, de control, de sanción, hay también aquí una parte muy importante de responsabilidad personal. Y yo creo que lo que se ha acordado también, además de establecer que no se debe de permanecer a esas horas de la noche en la agrupación de personas en espacios públicos, también es una llamada a esa responsabilidad personal, a que todos y todas seamos conscientes de que eso no debe hacerse. Y no debe hacerse no solo porque lo diga un decreto, sino no debe hacerse por sentido común, porque es una situación de riesgo que estamos viendo día a día cómo incrementa el número de positivos y, por lo tanto, hace que estemos en una situación pues cada vez más complicada, ¿no? Ez da izan da, zerbait gehiago esatea, ez? Nik pixkat euskaraz helduko kontuari eta esan, atzo izan genuela pixkat bilera telematiko hori edo email bidez Labin lehendakariarekin eta bere taldearekin, eta guk babesa eman geniola neurri horri, ez? Ikusten dugulako ezinbestekoa da, funtsezkoa dela, azkenean aglomerazio horiek, jende pilaketa horiek egitea, eta horiek ikusten ditugu, azkeneko ez festa testu inguruan ze evoluzio eduki duten, eta nire lurraldean hasteko, Gipuzkoan bereziki emaitza beltza izan dutenak, eta beraz, nik uste dut guztion ardura dela, erakunde publiko eta Ramirok esaten zuen bezala hiritarrena, hori ekiditea, ez? Horrelako aglomerazioa, jende pilaketak ekiditea, uste dugulako une honetan beharrezkoa dela, ezinbesteko dela, etorri zegoen olatu berri horri aurre egitea, eta horretarako, esaten nuen bezala, ekiditea hori errazten duten portaerak, ez? Nik uste dut, erakunde publikoak egingo dugula, eta udalek, eta jaurlaritzak, eta aldundia baita ere, gure esku dagoena, eta alduguna, baina hiritarrek ere euren bete beharra daukatela, ez? Eta
Eta batez ere eduki behar dute kontzientzia hau ez dela bukatu. Hau ez da bukatu. Eta nola ez da bukatu, ez bota erakunde publikoen lepora ardura guztia. Norberak bere ardura hartu behar du baita ere. Bai gaztetxoek, bai gazteek, nerabek, euren senitartekoek, gurasoek eta gizarte osoak. Hildo beretik, nik esango nuke egoera oso kezkagarria dela, eta udalerrietan ere oso kezkatuta agertzen garela, ikusita zenolako igoera izan duen kutsatze tasak azken egun hauetan, ez? Eta beraz, beste behin ere, esan dezakegu, gure baliabide guztia jarriko ditugula, ez? Horrelako arriskutsuak diren egoerak egiteko, baina alkateok ezin dugu jarri udaltzain bat, ez? Herritar bakoitzaren atzetik, ez? Eta beraz, alde horretatik ere, beste behin ere, dei egiten diegu herritar guztiei, zentzuz jokatzeko, arduraz jokatzeko, eta, ekiditeko horrelako pilaketa masiboak, ekiditeko horrelako jaiak kaleetan eta parketan, eta ondo erabiltzeko maskarak, ez? Lehendakariak esan duen bezala. Beraz, esan dudan bezala, oso kezkatuta agertzen gara, kutsatze tasa gero eta handiagoa da, osasun prezioa ere gero eta handiagoa da, pandemia oraindik ez da bukatu, eta beraz oso importantea da denok barneratzea egoera hori, eta ekiditea alde neurrian horrelako pilaketak, horrelako jaiak, eta baita ere erabiltzea ondo maskarak. Por lo tanto, pues desde los municipios vascos estamos muy preocupados. Los municipios vascos estamos muy preocupados por cómo está evolucionando la pandemia en estas últimas semanas, ¿no? Cómo se ha incrementado de forma exponencial la tasa de contagios y cómo se está incrementando poquito a poco también la presión asistencial. Y por lo tanto, pues estamos de acuerdo con el planteamiento que se está haciendo de que hay que incrementar las medidas para evitar situaciones de riesgo. Desde los ayuntamientos de Euskadi vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar situaciones de peligro y de contagio. Pero no podemos poner un policía local detrás de cada uno de los vecinos y vecinas. Esto tiene que ser una cuestión de interiorizar que todavía la pandemia no ha terminado, que todavía hay mucho riesgo y que tenemos que evitar concentraciones masivas, la celebración de fiestas en la calle y, por supuesto, también utilizar adecuadamente la mascarilla. Si queremos pasar un verano mejor y más tranquilo, pues tendremos que atender las recomendaciones y las instrucciones que desde el decreto del Lehendakari se han planteado. Si queremos pasar un verano como el anterior, pues tenemos que seguir en la misma línea. Por lo tanto, yo animo a que cumplamos las medidas, seamos muy responsables para que este verano sea lo mejor y más tranquilo posible. Eskerrik asko den hori, eta hurrengo arte.